Hay un TP, un Todo pasa, y un trabajo práctico de Emi Pizarro. En este caso con un tema que es bien complejo, se mete la petiza. Así que felicitaciones por las agallas. Me costó. Vale aclarar que el ejercicio que vamos a hacer y que estamos haciendo todos los miércoles con los TP están por fuera de la pandemia. O sea, porque a veces te preguntan, ¿te parece de la pensar pandemia este hablamos tema? todos los días. Exacto. Y hay cosas que siguen pasando y que se siguen profundizando. En este caso, lo que vamos a hablar es de la ley de salud mental que hace más de 10 años que se sancionó. Y lo que planteó, entre varios puntos, uno en particular, es que tenían que cerrar los neuropsiquiátricos. En principio del año pasado, ¿no? Principio del 2020. Exacto. 1 de enero del 2020 no iban a existir más los neuropsiquiátricos, supuestamente, en Argentina, en Buenos Aires. Según la ley, enero del 2020 era la finalización. Leonardo Gorbatz fue uno de los autores de la ley, es psicólogo y fue diputado nacional entre el 2005 y el 2009, y él explica por qué se busca esto y por qué cree que se puede hacer un cambio tan grande. Es algo que es absolutamente posible si se trabaja en la creación de dispositivos nuevos, que las crisis en salud mental puedan ser atendidas en hospitales generales, que se trabaje con la comunidad, es decir, que haya una respuesta, porque hay necesidad de atención en salud mental en la población, pero que la respuesta no sea el hospital psiquiátrico, porque esa es una respuesta que atrasa siglos, diría yo. Decíamos la fecha límite era 2020, pandemia mediante, eso fue imposible. Según el censo que se hizo en el 2019, se hizo un censo que estuvo a cargo del Ministerio de Salud, fue una de las cosas que estableció la ley de salud mental, que era censar la población de los mal llamados también neuropsiquiátricos o manicomios. Todavía en el 2019 había 12.000 personas internadas. En el año 2007 hay un informe que hizo el CELS que se llamó Vidas Arrasadas sobre la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos. En ese año 2007 había 25.000 personas. Podemos pensar que es un dato alentador, decíamos de 25.000 a 12.000. Esa es una lectura posible, pero si vamos más atrás, por ejemplo, en los años 80, la cantidad promedio de camas de internación en el Borda era de 3.000 o más. Hoy hay 415 camas ocupadas en el Borda, pero la pregunta es, ¿eso significa una externación? ¿Significa que mejoró la calidad de vida, la situación? Bueno, se lo preguntamos a Hernán Skorofitz. Hernán es psicólogo y psicoanalista, trabajó 10 años en el Borda, desde el 2009 al 2019. Él ahí atendió a pacientes, trabajó en los talleres y también fue docente en el servicio. Se daba de alta un paciente, pero el paciente era trasladado a otra clínica psiquiátrica, quizás tenga convenio con el PAMI, si el paciente tenía PAMI, o de alguna otra obra social, o tercerizada por el propio Estado. O sea, se iba del Hospital Borda, no es que se reinsertaba en la sociedad a través de un programa de externación determinado, sino que terminaba reinternado en otra clínica. Entonces, la pregunta ahí era, bueno, ¿a dónde van? Y los que no tienen PAMI, los que no tienen, ¿qué es lo que pasa con ellos? O sea, ¿cuánto se creó de esos espacios alternativos para hacer esta integración que pretende una ley que dice desmanicomializar, es abrir y no encerrar? Han sido muy pocos y escasos la cantidad de dispositivos alternativos y sustitutivos que se han abierto en el campo de la salud pública, en la salud mental. Me refiero a casas de medio camino, residencias protegidas, talleres protegidos, hospitales de día y hospitales de noche, dentro del sistema público de salud. Tomo como ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene en total 6 residencias con lugar para 68 personas. Hoy hay 67, queda una sola vacante. Así está la situación. En el país hay 162 hospitales monovalentes, mal llamados manicomios o neuropsiquiátricos. El 75% son privados. Para entender de dónde venimos y por qué se quiere cerrar los neuropsiquiátricos, hay que hacer un breve hilo que es, en nuestro país los 2 primeros espacios de internación que hubo de salud mental fueron el Borda y el Moyano y se crearon alrededor del 1860. Te estoy hablando prácticamente con la Constitución. Impresionante. Viene desde esa época. Para esa época, el concepto de ciudadano tenía derechos civiles y políticos, pero había muchos que no existían, como por ejemplo, las mujeres no tenían derechos, o claro, sea, de los pobres, y se hablaba de los alienados. Así se los llamaba. Hacia 1950 se crea la primera carrera de psicología universitaria en nuestro país y un tal Mauricio Goldenberg, que para nosotros puede ser desconocido, pero en psicología es muy importante en Argentina, creó el primer servicio de salud mental comunitaria en Lanús, es el hospital de Lanús.
Un poco antes, el primer ministro de Salud del país, el ministerio a cargo de Ramón Carrillo, cambia la denominación de alienado por enfermo mental y critican el hacinamiento y las condiciones. Ahí empieza el trabajo en equipo, lo que a nosotros hoy nos parece de cosa de todos los días, de un mal llamado trabajador social, asistente social en su momento, el psicólogo y el psiquiatra. Bueno, la nueva ley lo que propone es salir del encierro, era lo que hablaba en su momento Carrillo y demás. Estamos hablando de algo que hace 150 años que está y hay que cambiarlo. Ese censo que les conté del 2019 dice que el promedio de edad de los internados es de 50 años, igual cantidad de varones, igual cantidad de mujeres. Y habla de un promedio de internación donde más de la mitad supera los 2 años. El tiempo medio de internación es de 8 años. Esto es llamativo porque quien conoce de salud mental sabe que una crisis de salud mental puede requerir como mucho 1 o 2 meses de internación. Que la mitad esté más de 2 años habla de que la razón de la internación no tiene nada que ver con la salud mental. Es la gran pregunta. Entonces, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, gran parte de los profesionales hablan de que se cronifica y tiran esta palabra que es iatrogenia. Fue una palabra que surgió mucho durante la consulta a las fuentes. Yo la aprendí en ese momento y se las cuento a ustedes. Es como el daño no buscado, las medidas que se suponen que son para mejorar algo. Y lo empeoran. Pero te empeoró tu calidad y tu salud. Y el sistema de salud mental que intentamos transformar es fuertemente iatrogénico, porque los hospitales en lugar de curar enferman, porque generan una dinámica de dependencia y de cronificación que hace que las personas ingresan por una crisis y esa crisis, en lugar de transformarse en una estabilización y en salud, se termina transformando en una cronificación. Claro. Es decir, que la persona sale de la crisis, pero entra en un estado de cronicidad donde cada vez pierde más capacidades, ¿no? La capacidad fundamentalmente de relacionarse con los demás y de tener una vida autónoma. Emilio Baschetto es médico psiquiatra y psicoanalista, miembro de la Asociación Metropolitana de Psiquiatría, y él tiene otro enfoque. Yo diría que fundamentalmente tiene que ver con la ausencia de deseo en la institución. Por eso prefiero hablar más que de cronicidad del incurable. ¿Cómo hacer con lo incurable? ¿Cómo hacer con lo que cada uno de nosotros tenemos de incurables? Un loco no es un ser de otro planeta. Simplemente es alguien que está advertido que curarse del lenguaje es imposible. Y por eso arma una defensa, un delirio, por ejemplo, para poder vivir ahí cuando toda la escena del mundo se derrumba. Qué interesante, qué debate interminable se me ocurre, ¿no? Porque es difícil arribar a una conclusión y que esa conclusión derive en una acción concreta que le mejore la vida a alguien. ¿Y beneficiosa para quién? Claro, sí, que no potencie los problemas que ya trajo por entrar en esa internación. Vuelvo al censo, ese de 2019. Según ese informe, son más los que están internados porque no tienen a dónde ir, el 37%, que los que están internados porque son peligrosos para sí o para terceros, el 36%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, le pregunto a Skorofitz, que estuvo 10 años en el Borda. Lamentablemente se produce lo que en la jerga se llama la puerta giratoria. El paciente es dado de alta, sale del hospital y lamentablemente al poco tiempo, ante alguna situación de crisis, no siempre de crisis estrictamente mentales o psiquiátricas, sino de crisis sociales, teniendo en cuenta que los subsidios y las ayudas económicas son escasas para poder sostener materialmente el regreso del paciente a la sociedad, el paciente tiende a volver al hospital. Aislado, socialmente abandonado en muchos casos por la familia. Hay otra cosa que sucede en muchos casos y tiene que ver con su economía. Con los bienes que esa persona tenía al momento de ingresar a la institución van desapareciendo y la persona se hace cada vez más dependiente de la institución. Hay un documental que les recomiendo ver que se llama El vecino del PH del barrio al manicomio, dirigido por Fernando Figueiro, que retrata el brote psicótico de un vecino y dan testimonio a los vecinos que se asustan por los gritos, porque habla solo, porque les tira amenazas, orina. gritas, claro. Exacto. Entonces, por el miedo y el desconocimiento de no saber qué hacer, y muestra el circuito de cómo denuncian, cae internado, vuelve y después no puede salir de esa situación, aún teniendo... Es un loop y un círculo que no termina nunca, en el que nadie sabe qué hacer, y si bien saben que puede ser inofensivo, las amenazas están y vos tenés miedo. La situación de las familias es una parte que me es resulta tremendo. Tremendamente interesante. Tremendo. Porque me imagino que debe haber familias
muy contenedoras y debe haber familias, No, pero- es medio pero- feo decirlo, que no están, ¿no? Seguro, pero hay casos donde no alcanza ningún tipo de contención. O sea, No. hay un brote cada X cantidad de tiempo y la situación se vuelve a repetir. La policía rompiendo una puerta, forzando una propiedad privada, entrando para detener a alguien que no quiere, que se resiste. Pero lo que entra mucho en juego de lo que decía Clemen es el desconocimiento y en que el loco tiene que estar con los locos. Y todos estamos locos. Hay locos y locos, Bueno, pero pero digo, lo que marca la diferencia es el grado de peligrosidad que tenés para Claro, con pero- vos mismo o con terceros. pero a veces el Ahí no estamos desconocimiento todos. en el documental es muy tremendo cómo los vecinos que le tenían miedo después de meterse en el tema, por momentos se preguntan si hicieron bien en denunciar, tienen lástima. porque después no pueden sacarlo de ese circuito. Entonces, Claro. en ese documental, una de las voces que habla es Enrique Carpintero, que es psicoanalista y director de la revista Psicoanálisis Topía, y él habla de ese 37% de la encuesta que no tiene a dónde ir, y habla así. Cuando nosotros hablamos de la internación, cuando hablamos de los hospicios, cuando hablamos de los manicomios, también tenemos que dar cuenta de quién va a esos lugares. Evidentemente ahí no se va solamente por loco, sino se va por loco y se va por pobre, por las dos cosas. Para Cecilia Núñez, que es licenciada en trabajo social, hizo el posgrado en la colonia Montes de Oca, trabajó en guardias de salud mental de la ciudad y de la provincia y es directora del centro de día Andamios. Lo del loco pobre también puede ser una trampa. Esta mala representación del loco, entre comillas, asociado a la pobreza, es funcional para la misma reproducción de este tipo de atención. Que el panorama en atención en salud mental es bastante crítico. Estamos pensando que hay hasta dificultades en el acceso a la medicación, que es un insumo fundamental para cualquier tratamiento en salud mental. Hay falta de acceso a propuestas públicas que generen autonomía, como los hospitales de día, casas de medio camino. Las propuestas que hay en relación a lo económico son desde una perspectiva asistencialista, donde los ingresos rondan alrededor de los 14.400 pesos y no sirven ni siquiera para alquilar una habitación de hotel. 14.400 pesos. El salario mínimo vital y móvil va a llegar en febrero del 2021 a 29.160 pesos. Febrero de 2022, perdón. La última medición del INDEC dice que para que una familia no sea pobre, tiene que ganar arriba de 60.000 pesos, el doble. Según este censo del 2019, casi el 70% de quienes están internados tienen ingresos, pero pasa algo. Pero solamente el 27% de ese grupo los puede administrar por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que por ahí la persona tiene algún recurso o tiene alguna cobertura del Estado, pero el manejo de ese recurso no lo tiene la persona de manera directa, sino que lo tiene un tercero, que puede ser un familiar o puede ser un funcionario público. Muchas veces lo que termina ocurriendo es que ese recurso, en lugar de ser aplicado para que la persona pueda vivir en la comunidad, termina resolviendo problemas de la familia de esas personas. Y acá era lo que decías vos, Clemen, es ¿qué pasa con la familia? Bueno, infinidad de casos de haber dado el poder, o sea, tengo una crisis, quedo internada, le doy el poder a mi marido para que sea mi apoderado en ANSES, bueno, después tengo que hacer una pelea judicial para revocar ese poder y mientras todo ese tiempo pasa, sucede de las casas a nombre de quienes quedaron internados o que son usurpadas o que la familia se quedó en esa casa y se olvidan de, abro comillas, el loco. Sí, aparte me imagino la tía loca que tenía el departamento que nunca pudo comprar los sobrinos. La hermana o el Sí. sobrino. Esa foto es constante. Claro, eso es lo que más me imagino. Bueno, listo, que quede ahí. Claro. Esa foto es constante. La ley plantea además que para hacer cerrás los neuropsiquiátricos, bueno, ¿a dónde van? Tiene que haber una transición. Plantea que tiene que haber equipos interdisciplinarios en las guardias de hospitales generales, eso es parte de desmanicomializar. Integrar a los pacientes a que vayan a un hospital al que van todos. Son parte de una sociedad. Bueno, según ASIG, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, los hospitales todavía no están preparados para absorber esa demanda, no están dadas las condiciones y ese es el informe. Le pregunté, hablé con Laura Rivera, hace 17 años que trabaja en un hospital general de la Ciudad de Buenos Aires, es psicóloga y desde hace 12 trabaja en la guardia y lo que dice ASIG lo vive ella así. El box que usamos, el box que sea que usemos en una guardia, es al lado de otros pacientes
que vienen por lo que sea, también puede ser por algo de salud mental o puede ser por alguna patología orgánica. A la hora de crear las mínimas condiciones de intimidad que se requieren para alojar el sufrimiento, leer cuál fue la coyuntura que generó la urgencia, diagnosticarla, pensar un modo de intervenir singular, caso por caso, evaluando el riesgo, cierto, inminente, que es lo que indica la ley. Bueno, tenemos que inventarnos algo. Esto es, a veces, tener que sacar al paciente y entrevistarlo en el pasillo o pedir prestado algún otro box de alguna otra especialidad, como, no sé, traumatología, cuando no lo están usando. Así como las tiene una sala de pediatría, de unidad intensiva, también se requieren de ciertas condiciones especiales para la evaluación y la internación de los pacientes de salud mental. Condiciones que van desde cuestiones de personal, terapia ocupacional, enfermería, bueno, la propia sala de salud mental en un hospital general, un box en una guardia al menos, hasta cuestiones edilicias para el cuidado del paciente, cosa que ahora no se cuenta. Según el último censo, y cierro con esto, hay 12.000 personas internadas todavía. Los neuropsiquiátricos, una ley difícil de que se haga realidad y una realidad difícil de entender, de interpretar, de ver y ni hablar de solucionar, ¿no? La cuestión psiquiátrica. Ya de por sí, las enfermedades intangibles, ¿no? Digamos que uno no las puede ver, son más difíciles de tratar y son siempre subestimadas, ¿no? Digo, las enfermedades mentales, las adicciones. ¿Viste? Está muy a mano decir, dale, qué adicción, estuviste tomando de más, o dale, qué loco, dale, ¿entendés? La gente no las logra incorporar. ¿Sabes con qué lo relaciono con esto que dijiste de subestimar? Cuando arrancó la pandemia y no te tenés que ir a un grado de locura grande, sino gente con condiciones psiquiátricas que cuando nos encerramos todos, nadie o muy poca gente pensó en ¿qué van a hacer? ¿Van a estar encerrados en el estado en el que están? ¿No van a tener la oportunidad de hacer una salida? Pero no una salida por la libertad, no planteen de esa manera, pero sí algo acorde a su condición. Claro. Si va a haber un aislamiento, tiene que tener ciertas reglas acorde a lo que les pasa en la cabeza. Bueno, la consecuencia de esta pandemia en lo que es en salud mental también va a pegar de lleno en esta ley. Esta ley lo que decía era darle una prioridad a la salud mental en los hospitales públicos y abrir eso a la comunidad, más allá de quienes están en neuropsiquiátricos. Después de la crisis del 2001, la demanda de salud mental creció muchísimo. Se estima que lo que va a pasar con esto, y ya está pasando... Va a dejar huella. Exactamente. La secuela, importante. Sí. Bueno, un tema que está en desarrollo, lejos de terminar, neuropsiquiátricos. Hay una canción, en un ratito escuchamos los mensajes al 68 61 1043 y en un ratito cierra Todo Pasa